Hola, mi nombre es Soli Carolina Mariño García, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil perteneciente al CEAT de Bucaramanga de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y a continuación les voy a presentar mi trabajo del curso Desarrollo del Lenguaje del año 2023. Objetivo: identificar las diferencias que existen entre el habla y el lenguaje, qué trastornos hay entre ellos y definir los tipos de comunicación. Introducción. Esta actividad está basada en la comprensión del lenguaje y aquellos trastornos que existen y se pueden evitar, teniendo en cuenta lo importante que es aprender a identificar los tipos de comunicación, cuál es su clasificación y qué ejemplos existen entre ellos. Este conocimiento nos ayudará en el ejercicio de un buen desarrollo del lenguaje e identificación en torno a ello. Diferencia entre habla y el lenguaje. El habla es aquella que expresamos oralmente y el lenguaje es aquel que expresamos ya sea oral o escrito, que por medio de ella nos comunicamos con otros. La lengua es el sistema que usamos para comunicarnos y se concreta en el habla, mientras que el lenguaje es la facultad humana, lo que hace apto a un individuo para expresarse, según Arias 2023, párrafo 4. Es decir, que necesitamos de las dos para poder llegar a comunicarnos con los demás. Trastornos del lenguaje y habla. Hay diferentes tipos de dificultades que pueden desencadenar un trastorno, ya sea del lenguaje o habla, pero debemos tener en cuenta que muchas veces van en conjunto, como afirma Discapacidades del Desarrollo 2012. Trastornos del habla. Dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos. Dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas, como el tartamudeo o el balbuceo. Trastornos del lenguaje. Afasia. Dificultad para entender o hablar partes del lenguaje debido a una lesión cerebral o a cómo funciona el cerebro. Trastornos del procesamiento auditivo. Dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Tipos de comunicación. Lenguaje oral. Sistema de signos desarrollados por los hombres a través de sus órganos naturales de fonación como realización de un lenguaje. Ejemplos: gritos, socializaciones en público. Lenguaje escrito. Sistema de escritura la cual se entiende como representación gráfica de una lengua por medio de signos, garabatos o dibujos sobre un soporte. Ejemplo: cartas, mensajes de texto. Lenguaje mímico. Tipo de lenguaje no verbal en el que los signos de naturaleza sonora, típicos del lenguaje natural y articulados, son sustituidos por señales o gestos para enviar un mensaje. Ejemplo: gestos, señales. Lenguaje pictórico. Lenguaje que comunica diferentes mensajes a través de imágenes, iconos y dibujos. Ejemplo: obras de arte y dibujos. Conclusión. Esta actividad me ayudó en la identificación de actores en la comunicación y a darle la importancia que tiene el lenguaje. El lenguaje es un medio el cual utilizamos todos los días, pero en ocasiones no tenemos idea de qué tipo de lenguaje existe ni cuál estamos utilizando. Por ello es fundamental adquirir conocimientos que nos ayuden en la ejecución como futuros docentes. Gracias por su atención.